Y el misterio de la iglesia es una familia, la iglesia. El Señor lo que ha hecho en su obra de salvación para salvarnos, nos ha incorporado a la familia de Dios. De modo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos acogen. Por eso es que la iglesia tiene que acoger. Nosotros no, como iglesia no podemos rechazar a los pecadores. Rechazamos el pecado, pero no a las personas. La iglesia siempre es acogida. Y es lo que el Señor dirá, camino ya a Jerusalén. Al acercarse, lo dice el Evangelio según San Lucas, toda la gente estaba entusiasta, porque muchos pensaban, a pesar de que el Señor lo había anunciado en 3 ocasiones, ellos pensaban que en Jerusalén se iba a producir, diríamos, un reino temporal, al estilo de lo que imaginaban como la restauración del reino de David. Y entonces estaban ya con las palmas, echaban los mantos para que el Señor montado en un pollino de borrica avanzaba hacia Jerusalén, y al llegar al Monte de los Olivos, Jesús contempla la ciudad y llora. Y eso los confunde. Y entonces Jesús va a decir esas frases, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Cuántas veces he querido reunir como la gallina a sus polluelos. Y la iglesia es eso. La iglesia es la reunión, diríamos, de todos los hijos de Dios. Y yo he descubierto en este tiempo que el Señor me ha regalado, y lo he descubierto en esta relación con muchos de ustedes, cómo somos una familia. Entonces, yo especialmente en las misas que celebro con público, en las intenciones particulares, lo decía ahora en la mañana también, yo le pregunto a la gente en relación a quiénes son los familiares de la persona por la que se está pidiendo, ¿no? Quiénes son los familiares del que estamos mencionando en la intención particular. Y claro, siempre levantan la mano un grupo pequeño, a veces un poco más numeroso de personas. Pero muchas veces en el templo hay otras personas y no levantan la mano. Entonces yo les digo, pero ustedes no son hermanos de fulano de tal. Entonces me da pie para decir que somos hermanos, porque nosotros muchas veces nos llamamos hermanos, pero uno puede creer que es algo, diríamos, de cortesía, una manera de expresar cierto cariño, y no es así. O sea, por supuesto que tiene que haber cariño, pero así no hubiera tanto cariño, nosotros somos hermanos, porque somos parte de una familia, y esa familia es la iglesia, y esa familia se ha fundado en Cristo. Esa es la obra que hace el Señor. Y entonces, nosotros el día de hoy se ha propuesto como tema la iglesia. A ver si encuentro el título exacto para no cambiar. La iglesia, columna y fundamento de la verdad. Claro, y ese título no es cualquier título. Eso es una cita de la carta a Timoteo. Dice el apóstol San Juan en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. E inmediatamente antes
de lo que está hablando el apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo en esta carta de la cautividad de San Pablo. San Pablo ya está anciano, San Pablo ya está enfermo, San Pablo está preso, San Pablo está condenado a muerte. Y San Pablo deja en esta carta con una sensibilidad y un afecto muy grande, diríamos, la síntesis de toda su vivencia de fe. Y entonces le aconseja a Timoteo que tenga presente que la iglesia es su casa, es la columna y fundamento de la verdad del Dios vivo. El Dios vivo que es el que confiesa Pedro, como lo escuchábamos el día de ayer en Cesarea de Filipo. Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos responden, diríamos, sobre qué dice la gente, pero luego el Señor les va a preguntar, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces la pregunta acerca de quién soy yo, que es una pregunta que inquieta a muchas personas, a muchos jóvenes. En la juventud, la psicología desde hace mucho tiempo, alejada de Dios, cree que, diríamos, este tránsito que es la pubertad, la adolescencia, que es pasar de la niñez a la etapa adulta, es algo, diríamos, la psicología lo ve como algo medio traumático, algo entre comillas, que afecta a los jóvenes. Y eso es porque justamente nosotros como iglesia no estamos siendo columna y fundamento de la verdad. Y la iglesia se fundó como familia, así como el ser humano de manera natural creó la familia incluso antes que las instituciones jurídicas, antes que las organizaciones políticas, antes que el Estado, ya existía la familia. Igual, la iglesia se crea, se forma en una familia. Esa familia que María y José, por vocación y designio providencial de Dios, acogen la palabra, acogen al Verbo eterno. Y entonces la familia de Nazaret no solo es modelo para la familia iglesia doméstica, sino también para la familia iglesia universal y en realidad para toda comunidad humana. Pero nosotros, los que vivimos como hijos de la iglesia con más conciencia en ese deseo de hacer la voluntad de Dios, tenemos que dar razones de nuestra fe, de nuestra esperanza, como nos dice el apóstol San Pedro. Y claro, eso significa responder a esas dos preguntas. ¿Quién es Jesucristo y quién somos nosotros? Y esa respuesta se esclarece si nosotros tenemos claro o más claro qué significa el misterio de la iglesia.